Hermanos, soy el diácono Jonathan Núñez de la Congregación Sacerdotal Internacional. Somos católicos independientes. Les voy a hablar del ecumenismo y del secretismo religioso en este aspecto, en este tema que estamos presentando sobre la Congregación Sacerdotal Internacional, sobre la universalidad de la fe católica. Pues entre las diversas denominaciones católicas y apostólicas se respeta y se considera al arzobispo u obispo primado como el representante de la iglesia correspondiente. Ya les había hablado de que, por ejemplo, la iglesia católica es una sola, pero que tiene diferentes ramas, y que entre esas ramas de tradición católica puede estar, por ejemplo, la iglesia melquita, presidida por su beatitud el patriarca Gregorio III, la Iglesia Católica Ucraniana, la Iglesia Ortodoxa, etc. Hay diferentes patriarcas, arzobispos. Y en nuestra iglesia que tenemos al arzobispo Monseñor Andrés Tirado Pérez, que es quien me ha ordenado diácono y próximamente sacerdote. Entonces, el arzobispo es el representante de la iglesia correspondiente. Y así los distintos primados de las diferentes iglesias católicas. Por ejemplo, el arzobispo de Canterbury representa a la iglesia anglicana o de Inglaterra, el patriarca de Constantinopla, la iglesia ortodoxa, etc., ¿no? En el caso de la iglesia católica romana, el Santo Padre se le reconoce como el primado de Roma o el obispo de Roma. Le amamos, le respetamos y oramos por él. No estamos contra el Papa. Cuando decimos no somos romanos, simplemente se está aclarando que no representamos a la Santa Sede, pero reconocemos la autoridad y el primado del Papa en la Iglesia romana como sucesor del apóstol San Pedro. Ciertamente no estamos bajo su potestad directamente, pero el Papa Francisco reconoce la validez del sacerdocio y el episcopado de todas las iglesias independientes con legítima sucesión apostólica, y él lo ha expresado muchas veces, porque el Espíritu Santo no tiene jaula, el Espíritu Santo sopla donde quiere, y la iglesia, pues cuando uno se forma se forma en la fe, se forma en teología, se forma en historia, se forma y entiende y conoce la verdad, uno sabe que la iglesia católica no es solamente Roma o el Vaticano, sino que es mucho más grande. Es muy importante que como iglesia o como congregación se esté legalmente reconocido. En nuestro caso, nuestra sede principal, como está en Colombia, tenemos el reconocimiento del Estado colombiano y tenemos personería jurídica. Para el que desea consultarla porque tenga alguna duda, pues sí tenemos. Nuestra personería jurídica es la 0985, otorgada el 15 de septiembre del año 2014 por el Ministerio del Interior. Es necesario clarificar también que junto al reconocimiento jurídico del Estado, la iglesia o congregación debe contar con los documentos que sustenten su reconocimiento eclesiástico. A estos documentos es a los que se le denomina sucesión apostólica. La sucesión apostólica legítima de nuestro arzobispo Andrés Tirado puede ser investigada, puede ser consultada en internet en la página de la Congregación Sacerdotal Internacional. Les invito a que también ustedes puedan revisar. En cuanto al tema de la libertad religiosa, es importante saber que la elección de participar con nosotros de los sacramentos o de cualquier proceso formativo es un derecho individual, y en libertad no tienes que volver a bautizarte o confirmarte o confesarte en esta, en aquella u otra iglesia exclusivamente. Y aclaro y vuelvo a decir, el bautismo es total y absolutamente válido. A veces surgen confusiones porque sacerdotes romanos dicen que el bautismo de nosotros no va a quedar registrado en ninguna parte. Esto es absolutamente falso. El bautismo, el que se bautiza con nosotros está legítimamente bautizado, y el registro, por supuesto, consta en nuestra sede. Por ejemplo, los que se bautizan conmigo en Soplador, habrá dos registros: en Soplador, nuestra parroquia, y en la sede de mi arzobispo Andrés Tirado Pérez, donde en este momento me encuentro
en la Congregación Sacerdotal Internacional en Bogotá. Tenemos jurisdicción a nivel nacional e internacional, y para nosotros es más importante lo que pida, lo que solicite el pueblo. Si requieren o solicitan de la presencia de alguno de nuestros sacerdotes, si desean hacerse miembros activos de la congregación, por ejemplo, en mi parroquia, en Soplador, tenemos el movimiento de la Armada de María, Madre de las Almas Consagradas. Son jóvenes personas que después de una formación han decidido consagrarse a la Virgen Santísima, a Jesús por medio de María, y vivir esta consagración por medio de un apostolado constante. Tenemos diferentes actividades. Estamos también ofreciendo formación para el sacramento de la primera comunión, de la confirmación, también para matrimonios y formación para el sacramento del bautismo. Todas estas cosas, pues, directamente conmigo las pueden tratar. En este aspecto se trata de que el creyente adulto y maduro en la fe se reconozca como miembro del cuerpo de Cristo y se concientice de que la fe no es un aspecto estático de la vida, sino que es la fuerza dinámica de Dios en la eternidad que habita en nosotros, y que ello implica que es un órgano activo del cuerpo místico de Cristo. Se mueve, no se acomoda, es un cambio constante, es una transformación permanente que implica crecer, que implica madurar, que implica tener criterio y soberanía individual, apersonarse y transformar la iglesia bajo la guía de la divina voluntad. La congregación, en la congregación sacerdotal tenemos pues los mismos sacramentos, porque somos igualmente católicos, y la consagración del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo es una, porque Cristo es uno solo. Y de este aspecto voy a hablarles en el siguiente video.